Bueno, yo soy Marta, que no me he presentado. Soy del Centro de Cooperación de la OCU y vamos a dar comienzo como a la primera jornada, bueno, la segunda jornada de esta semana de las jornadas interuniversitarias que están organizadas por la Universidad de Valladolid, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Burgos. Vamos a empezar con la primera jornada del día de hoy, día 11 de mayo. Bueno, la ponente es Nuria Descalzo, que ella es investigadora predoctoral, tiene un contrato financiado por la Junta de Castilla y León. También es graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y también tiene un máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el que ha realizado un proyecto de desarrollo en Uganda. Su proyecto doctoral consiste en analizar el rol de la contabilidad y la rendición de cuentas para contribuir a una transición hacia sistemas de actividad que se integren en la biosfera, con una aproximación interdisciplinar fundamentada en teorías sociales combinadas con teorías enraizadas en la ecología y en las ciencias naturales, ahondando en las nuevas tendencias científicas de las ciencias de la sostenibilidad, el antropoceno y la resiliencia. Bueno, bueno, que comience. Cualquier duda la podéis poner en el chat y al finalizar la ponencia las exponemos, o al finalizar la ponencia, si queréis, podéis conectar el micro y cualquier duda os la resolverá ella. Así que, Nuria, cuando quieras, comienza. Vale, Marta, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, me gustaría en primer lugar dar las gracias a los organizadores de esta Semana Interuniversitaria por el Comercio Justo, por haber contado conmigo, además especialmente para hablar de esta temática que tiene una importancia personal para mí, ¿no? Tiene un cariz así que va más allá de lo puramente académico. Como decías, bueno, soy investigadora predoctoral, soy profesora también, soy docente en la Universidad de Burgos. Y además de dar las gracias a los organizadores de la ponencia, de verdad que me gustaría, con un cariño especial, dar las gracias al Instituto Diego Marín Aguilera y especialmente tanto a los responsables como a los estudiantes del ciclo de realización audiovisual que han permitido que el formato de esta ponencia sea tan especial. Hay muchas personas aquí ahora haciendo esto posible, aunque no se vea detrás de las cámaras, y de verdad que está siendo un placer trabajar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues el motivo de que me hayan invitado a hablaros tiene relación con la investigación que realizo y me gustaría hablaros un poco de mi historia personal que me ha llevado hasta aquí, a día de hoy, a estar cuestionándome cuál es el rol que juega la contabilidad en un planeta en crisis para la ecojusticia. Hay muchas premisas en esta frase que podríamos debatir, ¿no? Con las que podríamos incluso no estar de acuerdo. Las sensibilidades de los seres humanos son múltiples, variadas, tienen distintas intensidades, matices y están muy mediatizadas o muy condicionadas por nuestras experiencias personales. No obstante, ya sea que nos inclinemos más hacia la sensibilidad social, la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la violencia, el autoritarismo, o sea que nos inclinamos más hacia la parte ecológica, nos preocupe el cambio climático, la muerte de nuestros océanos, los impiadosos incendios que están extinguiendo los últimos reductos oxigenantes de nuestro planeta. Sea cual sea lo que despierte nuestra sensibilidad, lo que parece innegable es que nos encontramos ante una crisis arrasadora y que no podemos seguir ignorando por más tiempo. Me gustaría traer a colación la empatía. La empatía como rasgo humano evolutivo que nos distingue de nuestros homínidos más cercanos, los bonobos. Y yo aprendí a distinguir entre estos dos conceptos de empatía y simpatía gracias al profesor Sapolsky, que en nuestro día a día muchas veces los utilizamos de forma intercambiable y sin embargo tienen matices. Pues bien, la simpatía, que es un proceso que tanto bonobos como seres humanos podemos experimentar, es un proceso en el que se desencadena una reacción emocional cuando el bonobo o el humano ve a otro individuo que está experimentando algo que le dispara y le conecta con un recuerdo de una vivencia anterior y con lo cual está conectando con el recuerdo de sus propias emociones ante esa vivencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso de la empatía, aunque pudiera parecer que las reacciones son semejantes, el proceso es diferente, porque en este caso
el individuo, el humano, porque ahí ya solo es una característica especialmente y únicamente humana. El humano no está conectando con ningún recuerdo, no tiene la necesidad de haber vivido ninguna experiencia previa, sino que tiene la capacidad de imaginarse, de ponerse en los zapatos del otro y comprender qué es lo que puede llegar a estar sintiendo a pesar de no tener ninguna experiencia con la que relacionarlo. Y creo que la empatía, ante la crisis que estamos viviendo, va a jugar un papel fundamental y desde luego lo ha hecho en mi proceso personal. Voy a hablaros un poco de mí. Yo nací en 1994, nací y crecí en un pueblo pequeño y en mi casa había reglas bastante estrictas con respecto al uso de la tecnología. Y sí, si lo dudabais, en los 90 ya teníamos tecnología. Pues bien, la tele solo los viernes por la noche un ratito, el Cruz y Raya en familia con José Mota, no sé si os acordaréis o es que ya me estoy haciendo muy vieja, y un poquito los sábados y domingos por la mañana. Desde luego, ni PlayStation, Game Boy, PSP ni ningún otro sucedáneo. Esto tuvo principalmente dos consecuencias. Una, pues algún que otro apodo de nerd en el cole, y la segunda, pues que cuando nuestros padres no estaban en casa hiciésemos lo evidente y lo prohibido, encender la tele. Estamos hablando de los años 2000. Al Gore era el vicepresidente de los Estados Unidos junto al gobierno de Bill Clinton. Y en una de estas incursiones televisivas me encontré con un anuncio que me cambió la perspectiva, yo creo que de por vida. Un anuncio de Greenpeace en el que aparecía el oso. El oso polar blanco escuálido en un pequeño trozo de hielo deshaciéndose y navegando a la deriva. Sentí un nudo en la garganta que no podía tragar porque nada más ver esa imagen comprendí que ese oso no iba a tener opciones. Iba a morir allí, en aquel trozo de hielo, y como él, tantos otros. Y sentí profundamente en mi pecho que, aunque no hubiera mucho que yo pudiese hacer, esto era consecuencia de que como colectivo, como humanidad, estábamos tomando decisiones equivocadas. Y en aquel momento era demasiado pequeña como para entender cuáles eran esas decisiones y qué era lo que podíamos cambiar. Pero se plantó una semilla. Y en ese momento decidí que quería entender qué era lo que se podía cambiar y hacer todo lo que estuviera en mi mano para hacerlo. Seguramente fuese una combinación de eso y del hecho de que mi padre fuese un ecologista empedernido que me enseñó a amar la naturaleza y a almacenar gran parte de los recuerdos más hermosos de mi infancia en ella, por la que tomé la decisión de convertirme en ambientóloga. Y sí, también me han hecho más de una vez la broma de si nos dedicamos a generar ambiente o qué es lo que hacemos los ambientólogos. Pues bien, además de esto, teníamos un amigo de la familia que lleva, pues yo creo que ya llevará 40 años trabajando en proyectos de cooperación en Uganda. Y cada visita a España, las cuales eran muy espaciadas porque, como él decía, se sentía mucho más ugandés que español, pues siempre nos traía fotos, nos contaba historias sobre las dificultades a las que se enfrentaban en el día a día. Y yo, pues a través de mi imaginación infante, pues hacía amigas entre las fotos de aquellos niños y niñas, ¿no? Recuerdo la primera vez que una de esas niñas con las que intercambiaba cartas dejó de contestar hasta que mi amigo pues me dijo que había fallecido por malaria. Y eso fue un segundo golpe, un golpe de realidad que me dio la vida y que me generó mucha sensibilidad hacia bueno, la casuística que tiene, ¿no? El nacer en un lugar o en otro del planeta. Pues toda esta pequeña historia, este periplo personal, es una forma de resumir mi currículum de una forma bastante poco ortodoxa, pero que sin duda explica muy bien los motivos que me llevaron a decidir graduarme en ciencias ambientales, estudiar el máster de cooperación internacional al desarrollo y continuar mi carrera profesional y académica en el ámbito de la investigación, siempre unido a temas de cojusticia con los que tengo un compromiso personal.
Ecojusticia implica ser conscientes, darnos cuenta de que nuestra responsabilidad como civilización va más allá de los humanos que nos rodean, va más allá incluso de las generaciones humanas futuras. También tiene que ver con todo el resto de especies y de seres vivos que cohabitan el planeta con nosotros. Y si incluso lo llevamos un paso más allá, tiene que ver también con valorar todo lo inerte, el planeta en sí mismo, comprender que aunque no esté vivo, forma una parte imprescindible del ciclo de la vida. Pues bien, la presencia humana en la superficie emergida del planeta ahora mismo es tan absolutamente desmesurada que los animales salvajes ya no tienen espacio para vivir. Es literal. Y esto nos lleva a tener conflictos, ¿no?, entre las comunidades humanas y los animales salvajes, como los ejemplos en los cuales pues, depredadores hacen incursiones en zonas urbanas y acaban muertos a manos de nuestras armas porque no podemos arriesgar vidas humanas, ¿no? Pero que no obstante están siendo presionados y expulsados de sus hábitats porque ya no queda espacio, ¿no? Y ya no queda incluso alimento para ellos. De modo que esta relación entre seres humanos y el resto de los habitantes del planeta es tremendamente complicada y conflictiva. Además, la ocupación que los propios seres humanos hacemos sobre el territorio tampoco se reparte de una forma igualitaria. Vamos a entrar un poco más en detalle en este punto. Los seres humanos, de forma absolutamente histórica y adaptativa, hemos tendido a agruparnos en torno tanto a flujos y masas de agua dulce, con motivos evidentes, a orografías más o menos cómodas, ¿no?, en las cuales nos resulte fácil establecer nuestros asentamientos, pero existen determinadas zonas del planeta donde se concentran mucho determinados riesgos como pudieran ser los eventos meteorológicos extremos, los volcanes, la actividad sísmica. Y generalmente, pero especialmente ahora, en una etapa de la historia en la que la movilidad humana se ha facilitado muchísimo por la tecnología, las comunidades los grupos de personas con mayor poder adquisitivo van a tender a alejarse de estas zonas de alto riesgo porque los embates de la naturaleza pueden llegar a ser extremadamente destructivos, mientras que las comunidades más vulnerables no tienen otro remedio que permanecer en zonas donde los riesgos naturales son muy elevados, muchas veces impidiendo de forma absoluta su salida de la pobreza, puesto que estas crisis se reiteran con una ciclicidad tan corta que no tienen opción para remediar, digamos, un impacto antes de que llegue el siguiente. Además de esto, el sistema socioeconómico que regula nuestras sociedades a nivel global también impone una serie de desigualdades. No nos encontramos ante un mercado global que dé igualdad de oportunidades a todo el mundo, y esto lo sabemos bien, precisamente en el contexto, ¿no?, en el que estamos hablando del comercio justo. El comercio justo aparece como herramienta precisamente para combatir esto, ¿no?, estas desigualdades que el sistema de forma inherente provoca. Todo esto hace que la ecojusticia suponga un absoluto reto, pretender llegar a una igualdad de derechos y una igualdad de oportunidades y condiciones, no solo para todos los habitantes del planeta, sino para el resto de especies, ¿no?, y para garantizar que el estado del planeta se mantenga en un estado al menos sostenible. Y cuando hablo de sostenible es de que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? La ecojusticia es un concepto claramente de construcción social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es evidente que la ecojusticia en el contexto de la vida de una urraca o de un guepardo o un lince ibérico, pues no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, la justicia en sí misma es un concepto con una elevada carga moral. Sin embargo, la presencia humana y las dimensiones y la escala de la presencia humana en el planeta están empezando a hacer que este análisis sea un poquito más complejo. Para entender esto, nos vamos a ir a los años 2000. En el año 2000, concretamente, Paul Crutzen, que es un investigador en química atmosférica que recibió el galardón del Premio Nobel por su trabajo sobre la destrucción de la capa de ozono, en mitad de una conferencia, y he de decir
que con bastante agitación, ¿no? En un debate bastante acalorado que se estaba produciendo, soltó un término que hasta entonces, que tengamos constancia, ni existía ni lo habíamos oído nunca. Este término era el antropoceno, que mi compañera Marta ahí cuando lo ha leído, no lo sé si hoy vamos a aclarar este concepto para algunas personas que no lo hubiesen escuchado antes. Pues bien, dejadme que os guíe, ¿no?, a través de este concepto. Cuando hablamos de edades geológicas, tendemos a, rápidamente viene en nuestra memoria pues, palabras como el Jurásico, el Triásico, sobre todo seguramente por el impacto cinematográfico, ¿no?, de ciertas películas que han logrado meternos esos conceptos en la cabeza, ¿no? Pues bien, estas son edades geológicas del pasado y en la actualidad, o a lo que se consideraba hasta la actualidad, hemos estado habitando en una etapa geológica que se conoce como el Holoceno, que pertenece a una era más amplia llamada Cuaternario. El Holoceno se ha caracterizado por tener unas características climáticas extremadamente estables, a diferencia de muchas otras épocas de la historia de nuestro planeta en las cuales las condiciones eran constantemente cambiantes, muy agresivas para la vida. En esta época del Holoceno, que ha durado durante los últimos 10.000 años, las condiciones climáticas eran muy estables. Y esto lo que ha permitido ha sido, por una parte, los asentamientos humanos que luego han derivado en nuestras grandes civilizaciones, el desarrollo de la agricultura y a su vez todas estas mejoras, digamos, el desarrollo de la agricultura tiene como resultado una expansión demográfica muy amplia y todo esto conlleva una serie de desarrollos tecnológicos, ¿no?, que nos llevan un poco hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Hasta el momento, digamos que lo que modificaba el planeta Tierra, los agentes geológicos que se denominan, ¿no?, en las ciencias naturales, que tienen la capacidad de generar cambios, ¿no?, en la dinámica del planeta, pues eran fundamentalmente a nivel externo los meteoritos que pudiesen entrar, que de hecho, bueno, pues una de las grandes teorías que explican la quinta gran extinción, la extinción de los dinosaurios precisamente, fue debida al impacto, esto es una de las hipótesis que se barajan, es la que más soporte científico tiene en el momento, existen otras, y que provocó semejante estado de opacidad en la atmósfera por las partículas en suspensión, ¿no?, que se quedaron en el aire, impidieron la entrada de rayos solares hasta el punto en el que a lo largo de décadas y centurios, porque estas cosas no son cambios que sucedan de repente, a veces nos imaginamos que cae un meteorito, ¿no?, y es como una explosión, ¡boom!, y todo vuela, pero realmente fue un proceso, ¿no?, en el cual pues primero murieron los productores primarios, ¿no?, las plantas, etcétera, después todos los herbívoros, en este caso de la especie dominante, las especies dominantes en el planeta, que eran los dinosaurios, porque no podían alimentarse los herbívoros, y así sucesivamente en toda la cadena trófica, ¿no? Bueno, pues además de los meteoritos están los agentes geológicos internos, los seísmos, toda la actividad sísmica, los volcanes, y luego todos los procesos de erosión externa, erosión, transporte y sedimentación provocados por el viento, por el agua, etcétera. Pues bien, hasta ahora, esos eran los elementos que gestionaban la termodinámica de nuestro planeta, que formaban su morfología, su orografía. Sin embargo, a raíz especialmente de la revolución industrial, sobre todo de la gran aceleración, esto es un concepto además que en ciencia se conoce como tal, la gran aceleración, que fue un despegue que se produjo en muchísimos parámetros a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, en general, durante todos los periodos de guerra se producen grandísimos avances tecnológicos, normalmente con el objetivo de su implementación militar, pero que después muchos de los hallazgos científicos que se han dado durante estos periodos de guerra se implementan para el crecimiento y la reconstrucción de las sociedades, ¿no? Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la cual además pues es que se produjo una auténtica revolución científica, ¿no?, porque se descubrieron grandes de los hallazgos que han transformado por completo la vida, ¿no?, humana de hasta entonces a partir de ese momento, hicieron pues que ya no podemos hablar de que sean ni los volcanes ni los seísmos los que tienen la capacidad de transformar el planeta. A día de hoy,
los seres humanos hemos transformado el planeta en 50 años más que los procesos naturales lo han hecho en miles, ¿vale? Y es por este motivo por el que Paul Crutzen dijo, ya no estamos en el Holoceno. No podemos hablar de que estemos en el Holoceno que se caracterizaba por esas dinámicas naturales, ¿no?, que conformaban el planeta de una forma, bueno, podemos llamarlo automática, hay quienes tienen distintas teorías sobre el funcionamiento ecosistémico, pero desde luego hemos pasado a una nueva era y esta era se ha denominado antropoceno, antropos, humanos. Bueno, con toda esta información en la cabeza, cuando me surgió la oportunidad de comenzar mi tesis doctoral junto al gran equipo de ERGO, es un equipo de investigación de la Universidad de Burgos que se dedica a contabilidad, cambio y sociedad, yo tenía un nivel de implicación y un emocional y personal con todo esto muy alta, ¿no? Y lo cierto es que yo no tenía para aquel entonces ni idea de lo que era la contabilidad. Yo sabía que era un término relacionado con la economía, con la que no quería tener mucho que ver, he de reconocer, porque consideraba de algún modo como que estaba aliándome con el enemigo. Es un poco, ahí influye mucho, pues un poco como las esferas sociales, ¿no?, en las que te mueves y en la facultad de biología, ¿no?, en la que yo estudié, era como las empresas, ¡oh, los enemigos!, ¿no? Entonces yo no quería tener nada que ver con esto. Y sin embargo, bueno, pues me topé con maestros, con voces críticas, a los que no pude evitar abrir los oídos y escuchar, porque me di cuenta de que había mucho más trasfondo del que yo pensaba. Y entonces decidí que esta era una oportunidad que no podía rechazar. No podía rechazar lo que en realidad constituye un auténtico privilegio, que es dedicarte a adquirir y producir conocimiento en un ámbito que desde tan pequeña yo había adquirido el compromiso de dedicar mi vida a él, ¿no? Y, y bueno, dije, bueno, voy a unirme a esta aventura y veremos lo que pasa por el camino, ¿no? Pues bien, la contabilidad para, digamos, neonatos en la disciplina, como lo era yo hasta hace 3 años, podríamos resumir de forma extremadamente básica que es el lenguaje de los negocios, ¿vale? Lo que tradicionalmente se ha conocido como contabilidad financiera son una serie de sistemas, ¿no?, de información cuyo objetivo es controlar todos los movimientos económicos relacionados con la actividad de una empresa o una organización. No tiene por qué necesariamente ser una empresa, porque la contabilidad se puede llevar también en una ONG o en cualquier otro tipo de organización. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de registrar toda esta información? Pues uno de los objetivos fundamentales es que las decisiones bien informadas suelen ser decisiones más exitosas, ¿no? Y esto es algo que enseguida se dieron cuenta las personas responsables de gestionar empresas y proyectos empresariales, ¿no? Y especialmente a raíz de que se separase, ¿no?, la estructura de propiedad de la estructura de gestión y dirección de las empresas. Esto es un proceso relativamente reciente en realidad, porque antes pues, nos encontrábamos más con estructuras de empresas familiares, ¿no? Una familia tenía capital, invertía en una empresa, ¿no?, y pertenecía a ese ámbito. Sin embargo, a raíz especialmente de los procesos de financiarización, los desarrollos tecnológicos y tal, permitieron que hubiese personas con capital, accionistas, que invierten su dinero, su capital, en una serie de actividades y ceden su gestión y la dirección de esas empresas y de esas actividades para las cuales han invertido su capital en terceras partes, en terceras personas, ¿no? ¿Esto qué implica? Que el nivel de presión va a aumentar mucho, evidentemente. A esos directivos y a esos ejecutivos se les va a exigir que maximicen al máximo, valga la redundancia, los beneficios de la actividad, ¿no? Porque esa persona solo está invirtiendo capital y quiere que ese capital venga con un beneficio, porque si no dirá, bueno, ¿para qué lo invierto, no? Pues bien, la contabilidad financiera, como cualquier otro esquema, digamos, de indicadores, porque no dejan de ser indicadores numéricos, o sea, se reduce a números, cuestiones que son mucho más amplias que los números. Al final, un número es una categoría abstracta. Entonces, es una sobresimplificación de la realidad. Si no la necesitamos, pues con mirar a nuestro alrededor sabríamos exactamente qué decisión tomar en un momento concreto, pero no es así, ¿no? La realidad es extremadamente compleja. Entonces, la contabilidad hace una labor
de simplificación en ese aspecto, ¿no? Con unos poquitos números, un balance, una cuenta de resultados, un beneficio, unas pérdidas, puedo tomar una decisión. Una decisión sobre si esta línea de producción me interesa mantenerla, esta otra no, este empleado quiero mantenerlo, a este no. Entonces, a través de números, tomamos decisiones con repercusiones. Pues bien, a partir de los años 70, hubo algunos investigadores que hasta entonces pues, se dedicaban al ámbito de la contabilidad financiera, ¿no? Y sobre todo pues, hacían contabilidad histórica y demás, que pues, bueno, se dieron cuenta del hecho de que había una serie de consecuencias de las actividades económicas que no se veían recogidas en la contabilidad, que como decíamos es una simplificación. En esa simplificación vas a tener que limitar qué información incorporas y qué información escoges dejar fuera, ¿no? No siempre de una forma consciente, aunque no quiero hacer mucho énfasis en eso porque podría ser una forma también de quitar responsabilidad, ¿no? El no decir que es de una forma no consciente. Entonces, estos investigadores, ¿de qué se dan cuenta? Pues se dan cuenta de que las actividades económicas a menudo tienen consecuencias no intencionadas, es decir, no son el propósito de la actividad, ¿vale? Imagínate que yo me dedico a producir, yo qué sé, tela para hacer ropa, ¿no? Mi objetivo, mi producto final es la tela, pero además de tela tengo otros productos finales. Voy a tener seguramente aguas contaminadas, voy a tener residuos y además de eso voy a tener que hacer una gestión de los recursos humanos con los que cuento para elaborar esa producción. Es decir, va a haber una serie de elementos que no pertenecen de forma directa al objetivo de la actividad, pero que sí o sí de forma colateral van a estar ahí, ¿vale? Y que no obstante no se incluyen en ese esquema sobresimplificado que constituye la contabilidad. Estos efectos ya pueden ser positivos como negativos, porque hay también consecuencias no intencionadas positivas, ¿no? de las actividades de las empresas. Estos efectos que se quedan fuera en economía se denominan externalidades. Aunque lo cierto es que por probabilidad, pues lo más habitual va a ser que si hay una consecuencia no intencionada positiva de mi actividad, pues yo haga todo lo posible por traducirla en beneficio líquido, ¿no? Mientras que si hay una consecuencia negativa de la cual voy a tener que hacerme responsable, voy a tener que hacerme cargo, y ya sea por una vía judicial o sea por una vía económica, voy a hacer todo lo posible por evadir esa responsabilidad de no tener que hacerme cargo, ¿no? Entonces salvo que haya algo que nos lo impida, fácil poner el límite y decir, esto no entra. Esto no entra dentro de lo que yo considero que es mi organización, de los límites de mi organización y, por lo tanto, de lo que yo tengo que contabilizar. Bueno, pues a raíz de los años 70 y sobre todo en los 80 y los 90 se consolidó una comunidad científica dentro del ámbito de la contabilidad que tenía mucho interés en esto, tenía mucho interés en las externalidades sociales y medioambientales generadas por las empresas que no se estaban viendo incluidas en la contabilidad porque se daban cuenta de que esa falta de inclusión iba a tener consecuencias. Entonces trataron de buscar modos de incorporar esto a los sistemas contables, ¿no? Todo esto en principio en un plano teórico, en un plano académico. Pues bien, me gustaría presentaros a dos investigadores muy importantes. Estos son Rob Gray, al que se consideró el padre de la disciplina de la contabilidad social y medioambiental, que lamentablemente falleció hace unos pocos meses, y que fue el maestro de Jan Bevington, una profesora eminente, una de las investigadoras más importantes de este tiempo, ¿no? en el mundo, y a la que puedo decir que es todo un privilegio contar como supervisora, ¿no? de mi trabajo y de mi investigación doctoral, junto con el catedrático Carlos Larrinaga, sin el cual sería imposible que a día de hoy estuviera haciendo lo que hago. Pues bien, Jan Bevington y Rob Gray en 2001 publicaron un trabajo de investigación en el cual utilizaron una metodología que a menudo en ciencias sociales conocemos como investigación-acción. ¿En qué consistió? Bueno, pues estos investigadores se involucraron en la actividad cotidiana de esta empresa.
con el objetivo y con el compromiso mutuo, tanto por parte de la empresa como por parte de los investigadores, de poder desarrollar sistemas que fueran capaces de recoger la información necesaria para que la empresa realmente se hiciera cargo, ¿no?, de todas esas cuestiones que no eran sostenibles. O sea, realmente había un compromiso y una buena fe, una buena voluntad de llegar a esto. Las conclusiones de este estudio fueron contundentes y bastante demoledoras, he de decir, porque lo que descubrieron fue que si no se realizan cambios a mayor escala, que si no se realiza un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, incluso existiendo la predisposición absoluta por parte de la empresa de hacerse cargo, es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque si traducimos en coste económico esta responsabilidad, ya sea medioambiental o social, no solo es que desaparezca el beneficio, el concepto de profit dejaría de tener cabida, sino que todas las actividades generarían pérdidas, ¿vale? Estas son unas conclusiones muy impactantes, que desde luego dan mucho de sí a la hora de reflexionar acerca de cómo está organizado este sistema, ¿no? Porque incluso teniendo el conocimiento, la disposición, la voluntad, personas expertas tratando de buscar una solución, incluso a nivel particular, las empresas muchas veces no pueden hacerse cargo al nivel que sería necesario para alcanzar esa ecojusticia, ¿no?, de la que estábamos hablando. No obstante, a pesar de que en este campo de investigación, que no deja de ser un campo joven, ¿vale?, porque si nos comparamos con disciplinas como la filosofía, ¿no?, que llevan más de 1000 años existiendo, pues apenas tiene 50 años, ¿no?, este campo. Sin embargo, muchas veces entre los investigadores que forman parte de él, especialmente pues los que llevan muchas décadas, ¿no?, con un compromiso seguramente idéntico al mío o mayor por cambiar las cosas, y ven que las cosas cambian más despacio de lo que les gustaría, pues existe a veces una sensación de insatisfacción. Pero no obstante, a mí me gustaría destacar los logros, porque creo que hace 50 años ni siquiera éramos conscientes de esto, ¿no? Hace 50 años había algún investigador al que seguramente se le tacharía de loco, ¿no?, de visionario, que quería hablar de estas cosas. Y a día de hoy somos toda una comunidad. Y esto ha tenido un impacto que va mucho más allá de nosotros, va más allá de los libros, va más allá de los artículos de investigación. Y ese impacto se ha traducido pues, en una directiva europea, ¿no?, que obliga a todos los países miembros de la Unión Europea a divulgar información no financiera. ¿Esto qué significa? Que se está equiparando, a lo mejor todavía no están al mismo nivel, pero desde luego nuestras democracias, nuestros estados, nuestros legisladores se han dado cuenta de que solo con dar indicadores sobre tus resultados financieros no vale, de que necesitamos información sobre los efectos que tienes sobre el medio ambiente y sobre las sociedades y las comunidades tu actividad, y de que en el año 2018 en España se transpusiese esta directiva en una ley, una de las leyes más estrictas de toda Europa a este respecto, de lo cual podemos sentirnos orgullosos, porque además no solo la transposición era una de las más exigentes, sino que además a la hora del cumplimiento, pues estamos en el top del ranking, ¿no?, de los países europeos. Bueno, dicho todo esto, me gustaría hacer una reflexión final, ¿no? Una reflexión final acerca de, de cómo alcanzar ese ideal, que a lo mejor no lo verán nuestros ojos. Los ideales no dejan de ser, pues eso, ¿no?, como un paradigma al que queremos tender, pero por el que sin duda merece la pena luchar, ¿no? Las empresas son imprescindibles. Las empresas generan productos, servicios, empleos, salarios, son una parte fundamental, son un motor de nuestra sociedad. Pero también tienen una responsabilidad que va más allá de la responsabilidad que tienen con los accionistas que invirtieron su capital en esa actividad. Tienen una responsabilidad contigo, tienen una responsabilidad conmigo.
tienen una responsabilidad con los ecosistemas, tienen una responsabilidad con las generaciones futuras y con el resto de especies del planeta. Y va a ser clave que durante las próximas décadas siga investigándose cuál es el rol que juega la contabilidad en la generación de información para informar esas decisiones que al final marcarán el curso de la historia y de nuestra civilización. Y antes de daros las gracias y despedirnos, me gustaría volver al principio, volver a esos años 2000 en el que me encontré con el anuncio de Greenpeace, en el que cuando somos niños todavía tenemos esa inocencia, ¿no? Que nos permite conectar de una forma mucho más automática, un canal mucho más directo hacia la empatía con los demás y con lo demás, términos más abstractos. Me gustaría que por un momento dejásemos a un lado nuestras ambiciones personales, nuestro materialismo, el marketing que con tanto éxito se ha enraizado de una forma tan profunda en nuestros idearios, y que cerrando los ojos visionemos y nos imaginemos como con la mente de un niño cómo sería vivir en un mundo en el que reinase la ecojusticia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta ponencia, porque ha sido, vamos, para mí personalmente ha sido espectacular. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, bueno, si tenéis alguna duda, podéis ir poniéndola por el chat o tanto podéis abrir los micrófonos. Yo por mi parte te quería preguntar, bueno, has dicho que la contabilidad sería como un lenguaje de los negocios. Me gustaría que me explicases un poco esta frase porque la verdad es que me ha llamado la atención y no sé, me gustaría que la desarrollaras un poco. Por supuesto. Bueno, he de decir aquí, voy a hacer desde luego lo mejor que pueda porque, como ya os he resumido de una forma muy heterodoxa mi currículum, pero yo no soy contable, ¿vale? Sí que es cierto que he adquirido formación en estos años, pero intentaré ser lo más clara posible y me perdonen mis supervisores si cometo algún error. Pues bien, ¿a qué me refería con que la contabilidad es el lenguaje de los negocios? Si tú te reúnes en una mesa de administración de una empresa, ¿no? En la que se van a tomar decisiones, pues como te decía, sobre una línea estratégica. Imagínate que una empresa normalmente, sobre todo si tiene cierto tamaño, pues va a tener distintos ámbitos de producción, distintas líneas de actividad económica, ¿no? Y pues va a haber una serie de revisiones a lo largo del año, varias, en las cuales va a revisarse la evolución que están teniendo esas actividades, ¿no? Para determinar si nos interesa seguir yendo por esta vía o queremos cambiar e ir por otra, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Pues esas decisiones normalmente se van a tomar a través de números, ¿vale? De indicadores agregados. Estos son precisamente el resultado, el producto final de la contabilidad. Es decir, en la contabilidad vamos a tener una serie de estados financieros, ¿vale? Que van a ser las cuentas anuales, vamos a tener un balance en el cual lo que vamos a estar viendo va a ser pues, los activos que tenemos, que un activo puede ser desde una capacidad financiera líquida, digamos, de tener efectivo, como puede ser disponer de distintos recursos, como puedan ser inmuebles, tecnología, maquinaria, todo eso forma parte de nuestros activos, ¿vale? ¿Quién recoge qué es lo que tenemos? Más allá de inventariarlo, ¿quién sabe cuál es su valor? ¿Cómo se recoge ese valor? Porque al final el valor de mi empresa va a depender del valor de mis propiedades, del valor de venta de mis productos y de muchas otras cuestiones, ¿no? Es la contabilidad la que se encarga de contar, que la verdad es que, o sea, el nombre ahí es simple y directo y es exactamente lo que hace, ¿no? Pero además de contar, tiene que asignar un valor a las cosas, ¿vale? Porque no nacen con ello escrito. Y todavía la cosa se complica muchísimo más si queremos monetizar y darle un valor económico a algo que jamás lo tendrá. ¿Qué valor económico tiene una montaña? ¿Le ponemos precio? Hay gente que se dedica a comprar y vender islas, pero vayamos y contémoselo a los indios americanos.
cuando firmaron sus tratados de paz indígenas bueno, pues con los invasores, porque no deja de ser una colonización. Y decían, es que no puedo venderte la tierra, porque la tierra no es mía, la tierra es de mis ancestros. ¿Cómo puedo venderte algo que no tiene precio? No se lo puedo poner, ¿no? Y bueno, a eso apelamos un poco las personas que nos dedicamos a este otro tipo de contabilidad mucho más alternativa que trata de tener una visión más amplia, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, Marta, Sí, si es sí, sí, suficientemente sí. clara. Sí, Sí, me sí, sí, alegro. sí. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Y luego también tengo otra que, bueno, decías que hay consecuencias no intencionadas, o sea, no intencionadas positivas. Sí. Eso también me gustaría que, o sea, ya sé que lo has desarrollado, pero no sé, Sí, me da curiosidad. vale, aquí voy a tener que superar, para intentar contestarte a esta pregunta, voy a tener que superar un sesgo personal, Sí, ¿vale? Porque partiendo de la base, como te digo, que hasta hace 3 años para mí las empresas eran las enemigas, claro. tengo un sesgo, una inclinación a ver más las consecuencias negativas que las positivas. Esto, si puedo justificarme, Sí, lo haría en sí, el hecho de que claro. también al nivel cognitivo los seres humanos estamos más inclinados a fijarnos en la información negativa que la positiva, pero porque eso es mucho más adaptativo a la hora de la supervivencia. He de decir. Pero bueno, en cualquiera de los casos, a ver, por ejemplo, una empresa, el hecho, y esto es muy básico, ¿no? Pero el hecho de que de empleo proporcione, genere puestos de empleo, no es ni el objetivo de su actividad, desde luego, sino que es un medio, ¿no? O sea, necesitan disponer de ese medio, de ese recurso humano para poder llevar a cabo su objetivo, el objetivo de su actividad, que será X, puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser lo que sea. Em, Desde luego la empresa ni se va a lucrar de tener empleados, evidentemente es una parte de su proceso productivo que tiene un coste y que gracias al trabajo de ese recurso productivo luego obtendrá un beneficio. Pero el valor social que tiene el empleo, eso no se monetiza. A la empresa no le va a pagar el Estado un extra por generar empleo, bueno, a veces lo hace, pero, pero en general a lo que voy es que es una consecuencia positiva de esa actividad por la cual no va a recibir un rendimiento económico, un beneficio económico directo, y que sin embargo genera una labor social fundamental. Y no hay más que ver, pues, sin ir más lejos, la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En la cual se ha producido una destrucción de empleo terrorífica, ¿no? Y, y el impacto tan grande que esto tiene sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, las empresas, hay muchas consecuencias positivas que se derivan de sus actividades y que ellos no tienen un rendimiento económico directo de ellas, ¿no? Em, y esta sería un poquito la parte de la visión de la externalidad positiva. Te he puesto ese ejemplo porque ha sido un poco el primero que me ha venido a la cabeza, pero además de ser como evidente y el primero que me ha venido, sí que creo que es relevante en el sentido de que cuando eso desaparece, ¿no? Que no es una función pública, al final estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de un ciudadano, ¿no? Que tiene un capital y que tiene la iniciativa de formar una empresa y de darte trabajo a mí, a ti, a mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso desde luego es un valor inmenso, ¿no? O sea, son imprescindibles, eso es así. Mm. Sí, sí. Me sorprende que hace, como bien dices, que hace unos años veías que las empresas eran el enemigo y ahora tengas este cambio bueno, cambio, como Sí, sí, evolución de evolución, sí. pensamiento. Sí, sí, eso es. Mira, yo lo describiría, creo que además ha sido un proceso a nivel personal muy interesante, porque si algo me ha brindado la ciencia, que es mi amor, ¿no? Yo estoy casada Mm. con dos seres, con la música y con la ciencia. Y uno de estos amores míos, la ciencia, si algo me ha enseñado en estos años a los que la he dedicado mucho tiempo, es a entender la complejidad y a aceptar la ambivalencia. ¿Y esto qué implica? Implica que, que algo puede ser odioso y adorable al mismo tiempo. Que los seres humanos podemos estar llenos de luces y de sombras, que tenemos los dos lobos, ¿no?
Sí, significa que las empresas pueden ser maravillosas y también pueden ser altamente destructivas, ¿no? Y que simplificar las cosas, que inevitablemente lo hacía, ¿no? Con una mentalidad pues más infantil, y reducirlas a los buenos y los malos, no soluciona nada. Eso lo único que hace es generar confrontación, elevar la tensión y no adopta soluciones, ¿sabes? No adopta sí, soluciones. Entonces tuve que aprender a entender. Mira, ahí también tuve que hacer una cesión personal, fíjate, porque yo en ciertos momentos de mi vida a lo mejor he sido de las que pensaba que este sistema a lo mejor era tumbarle y empezar uno nuevo. sí. Pero entonces me acordé y vuelvo, y de verdad, o sea, lo comparto de una forma muy genuina porque las anécdotas que he compartido a lo largo de la ponencia son reales, son de mi vida personal, ¿no? Entonces me vuelvo al oso y me vuelvo a las niñas. Porque si tumbamos el sistema, en vez de exprimirnos los sesos, ¿no? Para pensar en cómo transicionar desde este sistema A hacia un sistema B, pues habría muchas vidas inocentes que se verían afectadas. Habría muchísimas personas, muchísimos animales, muchísimas especies, muchísimas situaciones socioecológicas en las cuales se elevaría el sufrimiento de una forma absolutamente desmesurada, ¿no? Y entonces yo dije, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero que a costa de mis ideales, que el fin justifique los medios. Y entonces me di cuenta que merecía mucho más la pena decir, vamos a entender por qué las cosas son como son. Porque es cierto, no podemos ignorar ni obviar que hay dinámicas de poder. Hay dinámicas de poder. Eso es un hecho irrefutable. Las dinámicas de poder influyen mucho en cómo se organizan las sociedades y muchas veces oponen gran resistencia ante que se produzcan cambios. Pero sin duda también es cierto que hay muchas cosas que son de determinada manera porque no se ha encontrado una forma mejor de hacerlas todavía. Claro. Entonces me pasé del bando de decir esto hay que quitarlo a esto hay que entenderlo para diseñar formas con las que cambiarlo, ¿no? Y Sí, ese ha sido un poquito el proceso. sí, sí. La verdad es que sí, hay muchas veces hay que entender las cosas para, ¿no? Para poder seguir adelante, porque si no llega un punto en el que igual no podemos avanzar más de... Desde luego. Y hay una parte también, yo creo que las personas que no vivimos esto desde una perspectiva puramente intelectual, racional, académica, ¿no? Que es papel, pero luego yo sigo con mi vida y a mí esto me da igual. Yo he llorado, ¿cuántas horas no habré llorado en mi vida pensando en esto, ¿no? Sí, Y realmente, o sea, y esto es algo que yo compartía con mis mentores, ¿no? A mí ha habido personas en mi formación académica que me han cambiado la vida, me la han cambiado para siempre. Y recuerdo, le voy a mencionar sin su permiso, Carlos de Castro, me dirigió mi trabajo de fin de máster, es un investigador de la Universidad de Valladolid absolutamente excelente. Y recuerdo en una conversación en la que le dije, ¿cómo se vive? ¿Cómo haces para vivir en este mundo sabiendo que vamos hacia el precipicio y acelerando? Y él me dijo, mira, Nuria, todos los que nos dedicamos a esto y tenemos esta visión, no tenemos la necesidad o la capacidad a lo mejor de teñirlo de rosa, ¿no? Y vemos que los hechos nos dirigen hacia eso, pues hemos pasado por etapas de nuestra vida muy duras. Y hay científicos que se quedan en el camino, que entran en depresiones clínicas de las que no salen, porque es muy difícil vivir en un mundo viendo que se va a la mierda, con perdón, y que sí, no puedes sí, hacer nada, ¿no? sí, O que lo que haces no es suficiente. Pero me sí, dijo, tienes dos opciones, rendirte y dedicarte a, no sé, a mirar cómo sale el sol y se pone cada día, o aceptarlo y dedicar tu vida a esto y hacer y aportar lo que puedas. Y bueno, pues yo por ahora
he optado por eso. Espero que no me veáis un día sentada en una acera mirando el cielo, ¿sabes? Pero por ahora, ahí estamos. Ahí estamos. Mira, te iba a pedir o sea, un consejo para las generaciones, bueno, que ahora se quieren dedicar a todo esto, pero creo que ya me has respondido con lo que acabas de decir. Así que nada, pues no parece que haya ninguna duda más. Así que por mi parte ya todo genial, todo aclarado. Pues muchísimas gracias, Marta, y bueno, espero que un poquito de mi emoción, porque aunque haya sido una ponencia en la que hay datos, evidentemente, hay un discurso racional, hay mucha emoción también. Sí, Espero que eso pues sea una semilla, como la que me dejó a mí el oso. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a ti, Nuria. Un saludo. Gracias. Saludos, hasta luego.